Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. El tema que vamos a ver el día de hoy es la distribución y certificación de firmas y claves. Aristóteles decía: la desconfianza es la madre de la seguridad. La seguridad en los sistemas de información y cómputo se ha vuelto uno de los problemas más importantes desde la aparición de las redes, aún más con la globalización, ya que en esta herramienta cada vez más personas y más empresas sienten la necesidad de conectarse al Internet. De lo anterior, los administradores tienen la necesidad de generar políticas de seguridad consistentes en realizar conexiones seguras y el envío y recepción de toda la información por medio de filtros y encriptaciones. El reciente incremento en el uso del Internet ha dirigido la atención a un problema crucial: la privacidad, que hasta el momento no existe una protección real que garantice que ningún mensaje sea interceptado, bloqueado o leído o modificado dentro del Internet. Podemos generar algunas suposiciones y estar lo más protegidos, pero en este mundo cibernético el potencial de que exista un fraude y la estafa es mucho mayor. La capacidad de tener acceso a la información las 24 horas del día desde cualquier lugar del mundo es para muchos un beneficio. Sin embargo, esto genera algunos inconvenientes muy prácticos. Cuando una persona es solo un reflejo en la pantalla, ¿cómo se sabe si una persona tiene efectivamente una cuenta válida? ¿Cómo se sabe si podemos confiar en un comerciante al que nunca hemos visto? ¿Cómo se sabe que la persona que está del otro lado es quien dice ser? Para que la privacidad y seguridad cobre un verdadero auge en Internet, cada una de las entidades necesita contar con una manera de verificar la identidad de la otra persona o del otro ente y establecer un nivel de confianza. Un certificado digital es un documento electrónico que contiene diversos datos. Entre ellos vienen el nombre del usuario, su clave pública, y es firmado por una autoridad de certificación. Tanto el emisor como el receptor confiarán en esta entidad para todo el envío de sus mensajes o la firma de sus documentos. El usuario que tenga un certificado expedido por esta entidad se autentificará ante el otro, en tanto que su clave pública estará firmada por dicha autoridad. Una de las certificaciones más utilizadas y un estándar en la actualidad en infraestructuras de clave pública, que se llama PKI, es el X509. ¿Pero qué son exactamente estos certificados digitales? En pocas palabras, los certificados digitales garantizan que dos computadoras que se comunican entre ellas puedan efectuar transacciones con éxito. En base a esta tecnología,
residen los códigos secretos o la encriptación. Esta garantiza la integridad y autenticidad de la información que se desea transmitir y tiene vital importancia para las personas que la estén ocupando. El procedimiento de encriptación es sencillo. Un mensaje pasa por un traductor o un conversor que se llama, que el proceso es una encriptación que lo transforma en un código diferente utilizando una clave o una contraseña. Y por el otro lado va a existir una lectora que va a convertir este mensaje en el mensaje original, que es una desencriptación. Los tipos de certificados digitales que existen actualmente es certificados de servidor SSL, Microsoft Server tiene un certificado que es el CGC y SSL de Microsoft. Los certificados canalizadores, los certificados de correo electrónico, los certificados de evaluación de páginas web y certificados de sello, fecha y hora. Componentes de una PKI o infraestructura de clave pública. Son todos los elementos de infraestructura necesarios para la gestión de forma segura para los componentes de una o más autoridades de certificación. Por lo tanto, incluye elementos de red, servidores, aplicaciones, etc. Algunos de estos componentes lógicos básicos sería, como primer elemento, una autoridad de certificación que se abrevia CA. Esta es el componente responsable de establecer las identidades y de crear los certificados que forman una asociación entre la identidad y una pareja de claves pública y privada. El que sigue sería la autoridad de registro, RA. Es la responsable del registro y la autentificación inicial de los usuarios a quienes se les expedirá un certificado posteriormente. Esto es, si cumplen con todos los requisitos. El servidor de certificados. Este es el encargado de expedir los certificados aprobados por la autoridad de registro. La clave pública generada para este usuario se combina con otros datos de identificación y todo ello se firma digitalmente con la clave privada de la autoridad de certificación. Y por último, el repositorio de certificados, que es el encargado de hacer disponibles las claves públicas de las entidades registradas antes de que puedan utilizar sus certificados. Suelen ser repositorios X500 o LDAP. Cuando el usuario necesita validar un certificado, debe consultar el repositorio de certificados para verificar que la firma del firmante del certificado sea correcta, garantizar la vigencia del certificado, comprobando su periodo de validez y que no ha sido revocado por la autoridad de certificación. Y además cumple con los requisitos para los que se expidió ese certificado. Por ejemplo, firmar un correo electrónico. En criptografía, una infraestructura de clave pública es una combinación entre distintos elementos como son el hardware, software, políticas y procedimientos de seguridad. Todos estos combinados nos van a permitir hacer
operaciones criptográficas como el firmado digital y evitar el no repudio de las transacciones electrónicas. Con esta tecnología los usuarios pueden autentificarse frente a otros usuarios o a otras entidades y usar la información de los certificados de identidad para cifrar o descifrar mensajes. En una operación criptográfica que use esta tecnología intervienen conceptualmente como mínimo las siguientes partes que vamos a explicar. A continuación, un usuario iniciador de la operación, grupos, sistemas de servidores, un destinatario y las políticas. Empecemos por el usuario que inicia la operación. Es el que va a establecer el primer contacto para poder enviar un archivo, algún documento o hacer nada más la conexión. Los sistemas de servidores que dan fe de la ocurrencia de la operación y garantizan la validez de los certificados implicados en la operación, la validez obviamente frente a la autoridad de certificación, la autoridad de registro y el sistema de sellado de tiempo. Esos serían los tres tipos de servidores. Un destinatario de los datos cifrados, firmados y enviados, que bueno, estos datos son garantizados por el emisor mediante su firma que adjuntó o que encriptó sus mensajes. Las operaciones criptográficas de clave pública, que son procesos en los que se utilizan unos algoritmos de cifrado que son conocidos y están accesibles por todos. Por este motivo, la seguridad que puede aportar la tecnología PKI está fuertemente ligada a la privacidad de la llamada clave privada y los procedimientos operacionales o políticas de seguridad aplicados. ¿Sí? Es sumamente importante las políticas de seguridad en esta tecnología, puesto que ni los dispositivos más seguros ni los algoritmos de cifrado más fuertes sirven de nada si establecemos una clave privada con una tarjeta, se guarda en un disco duro convencional en el escritorio. Una vez que tenemos identificadas nuestras vulnerabilidades y amenazas en el sistema informático, una estimación de estas podría suponer un estudio de probabilidades de que ocurra. A partir de este análisis, habrá que diseñar una política de seguridad en donde se establezcan las responsabilidades y reglas a seguir para evitar que estas amenazas se vuelvan reales y minimizar estos efectos. Definimos como política de seguridad como un documento sencillo que define las directrices organizativas en materias de seguridad. Esto lo dice Villalón. La política de seguridad se implementa con una serie de mecanismos de seguridad que constituyen las herramientas para la protección del sistema. Estos mecanismos normalmente se apoyan de normativas que cubren áreas específicas.
Vamos a ver tres tipos de distribución de claves. La distribución manual, la basada en el centro y por último la basada en el certificado. La primera sería la distribución de claves de forma manual. Obviamente no va a ser por el medio por el que se mandan los mensajes cifrados, sino que se utilizan métodos diferentes. Por ejemplo, sería una carta certificada más vía telefónica más fax. ¿Cómo es esto? Por medio de una carta certificada envío una parte, por una telefónica, llamada telefónica, mando otra parte, por fax o un correo electrónico o algún otro medio. Por redes sociales podría yo mandar otra sección. De esta manera es muy difícil que se tengan los tres medios para poder identificar la clave. Obviamente no son prácticos estos cuando la cantidad de claves que se deben de mandar y las distancias que se deben de recorrer para realizar la entrega son muy grandes, lo cual hace que este método sea lento, caro y poco seguro. Distribución de claves basada en el centro. Existe una entidad de confianza que va a ser una tercera entidad que va a servir como intermediaria entre dos entidades que van a querer comunicarse entre ellos. Cuando estas dos entidades están interesadas en intercambiar datos, hacen una conexión cifrada con una tercera entidad que es una centro de distribución de llaves, ¿sí? O KDC, por sus siglas en inglés. Esta tercera es la encargada de entregar la clave a través de enlaces cifrados a las otras dos entidades. Una vez que ya tengan las claves cifradas, ya podrán comunicarse entre ellos utilizando el cifrado que la tercera entidad les dio. La distribución basada en el certificado. Podemos diferenciar dos técnicas para la distribución basada en el certificado. Una sería la transferencia de claves y otra sería intercambio de claves de acuerdo o acuerdo de claves. ¿Sí? La primera, transferencia de claves. El emisor genera localmente una clave y la cifra con un algoritmo asimétrico utilizando la llave pública del receptor, con lo que el objetivo de que solo éste pueda recuperarla y así protegerla durante su transmisión. Obviamente debemos de tener la clave pública del receptor, ¿sí? El segundo sería el intercambio de claves o acuerdo de claves. La clave es generada por las dos entidades involucradas en la comunicación. Dentro del esquema de distribución de claves basada en el certificado, una autoridad de certificación debe autentificar las claves públicas de las entidades que desean intercambiar claves secretas. Las claves públicas son parte de la información que proporciona un certificado. Los estándares y protocolos de certificación. Estos son los que proporcionan un entorno de trabajo para el desarrollo de software y de aplicaciones que permiten el acceso y procesamiento de datos procedentes de distintas fuentes a través de interfaces genéricas dentro de un entorno tecnológico abierto basado en estándares y protocolos ampliamente conocidos por la comunidad mundial de información y la comunidad web. Estos describen tareas y la manera como se emplea la tecnología y la información para cumplir con metas de diferentes entidades relacionados con el acceso y publicación en línea.
Pueden llamarse estándares de servicios, los cuales describen procedimientos y metodologías para disponer la información en diferentes niveles de publicación, como lo que sería visualización, uso, descarga, procesamiento, acceso, etc. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.